Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta nueva clase que en este caso vamos a hablar de ya el módulo de Python, en donde vamos a hacer las primeras eh, pruebas y un caso práctico del uso de Google Colab, que ya los vieron en la clase sincrónica. Y en este caso, bueno, he preparado una pequeña clase especial por el tema de que he visto recurrentemente que consultan sobre el uso de APIs o por ahí para, por ejemplo, procesar impuestos o etcétera. Quiero aclarar que ese uso en general es bastante complejo, escapa un poco al tamaño del curso porque aprender a usar ese tipo de APIs puede demorar varias clases y se necesitan varios conocimientos avanzados, pero les voy a dar una pequeña introducción, por lo menos para que tengan una idea de qué implica usar ese tipo de comunicación, por ejemplo con AFIP o con alguna otra API, y para que se vayan orientando. Obviamente, bueno, después nosotros vamos a proponer otros cursos más avanzados después de este, y una vez que ustedes complementen mucho más esta información previa que le estamos dando, posiblemente ya puedan ir iniciando en esos pasos necesarios para poder usar estas APIs que son mucho más avanzadas. Hay que tener en cuenta que para usar una API como la de AFIP o algunas otras se necesitan conocimientos ya bastante avanzados en algunos casos. Yo de todas formas voy a exponerle casos generales y por qué esta dificultad. Le voy a hacer una introducción a este mundo de las APIs y lo vamos a ver también con Google Colab. Yo he preparado unos documentos que también los vamos a compartir en la plataforma. Ahora lo voy a abrir y voy a explicar un poco lo que significa. Bueno, acá voy a agrandar un poco la pantalla de este documento Word. Este documento, bueno, he hecho un pequeño resumen para que lo tengan, ya les quede como documentación, y habla sobre todo este mundo de las APIs. Hay gente, bueno, que no sabe lo que es una API, pero ahora voy a ir explicando paso a paso los detalles. Básicamente, cuando queremos comunicar dos computadoras o intercambiar datos entre dos sistemas, usamos como medio de comunicación en general una red o internet, que es una red de redes, digamos. Pero para que dos computadoras puedan intercambiar de alguna forma información, necesitan establecer una serie de protocolos o parámetros que le ayuden a comprender esa transferencia de datos que se hace entre una computadora y otra. Para eso, en el mundo de la tecnología se han establecido varios estándares. Y esos estándares, bueno, implican seguir ciertas reglas en la forma de comunicarse, en la forma de enviar esos datos, en la forma de recibir esos datos, etcétera, para que esa comunicación se pueda establecer y esa información se pueda enviar de un lado a otro y se pueda entender también. La API, una API común, primero vamos a ver qué significa la sigla API. La sigla API obviamente viene del inglés y significa Application Programming Interface, y básicamente es, como lo mencioné recién, una interfaz que se propone para comunicar aplicaciones, ¿sí? Siempre que mencionamos interfaz es una capa, como un contrato, se ve una capa que dos sistemas usan para comunicarse. En general, cuando nosotros decimos interfaz o en un programa, nos referimos a la pantalla, pues la pantalla o los formularios, eso sería la interfaz en un sistema web o un sistema de escritorio, porque es lo que nos ayuda a comunicarnos con la computadora. Internamente la computadora maneja números, maneja datos a otro nivel, que sería muy engorroso trabajar a ese nivel. Entonces lo que proponen las computadoras en general es tener una interfaz
amigable para el ser humano. En este caso, la mayoría de las acciones se procesan en la pantalla que nosotros vemos generalmente. Y ahí movemos el mouse, tenemos elementos, iconos, tenemos pequeños formularios donde podemos completar información, etc. Bueno, a nivel comunicación entre computadoras se usa también una interfaz, ya no es una pantalla, sino puede ser un canal de comunicación con ciertos contratos. Cuando se llama de contrato significa que están estableciendo como un convenio para que las dos máquinas entiendan lo que se va a enviar por ese canal de comunicación. Bueno, hay varios como estándares en esto de las APIs. Por ejemplo, para el AFIP, que es uno de los que más han consultado, han usado un estándar que es un poco ya antiguo. No significa que no se usa, pero hoy día está más inundado de internet por el estándar API REST, que se llama. En el caso de tecnologías un poco más antiguas, aunque se sigue usando, vuelvo a repetir, se usa mucho SOAP, que es el que usa, por ejemplo, AFIP. AFIP usa SOAP. Tiene una serie de características, es un protocolo bien estandarizado. Hay contratos que establecen cómo es el formato de datos que se envían, cómo es el formato de datos que llegan, etc. Hay también todo un tema de seguridad. Hay varios detalles que hay que conocer para comunicarse con este protocolo. Es un poco engorroso, o sea, un poco verboso la forma de comunicarse. Verboso significa que hay que pasar muchos datos para establecer una comunicación, para establecer ese contrato, etc. Por eso se siguió innovando en esto y se sucedieron dos estándares que son más livianos, que son los que se usan más hoy en día. Uno es las API REST y otro es GraphQL. GraphQL fue una propuesta de Facebook. Se usa mucho en la plataforma misma Facebook. Hay muchas empresas también que lo usan. Pero bueno, tiene sus pequeñas idiosincrasias, por decir de alguna forma. Acuérdense que todo esto lo estoy explicando de una forma muy básica, pero debajo esconden o tienen como una pila de tecnologías que trabajan entre sí para que estas comunicaciones, este intercambio de datos se puedan hacer. Básicamente yo voy a explicar sobre todo el REST, que es el estándar que se usa más hoy en día. ¿Y qué se suele hacer, por ejemplo? Es tan un poco engorroso SOAP que muchas veces, por ejemplo, para el API de la FIP hay como algunos proveedores que venden como una API intermedia que traduce todo el API de AFIP, o sea, toda la comunicación que hace usando SOAP, y la transforman en REST. Es como un intermediario que está en el medio. Y eso hace que sea mucho más fácil de integrar con las tecnologías actuales. Después ya vamos a ir viendo, les voy a mostrar algunas cosas que he encontrado. Bueno, soy experto sobre todo en el API de la FIP, no es mi especialidad, pero digamos, como programador puedo investigar esa tecnología y ver cómo implementarla. Y desde ya digo que es una tecnología, una implementación que ha hecho AFIP bastante extensa. O sea, tienen manuales y manuales explicando las diferentes servicios, así se denominan, que dan servicios. Es cuando un proveedor, por ejemplo AFIP, expone al exterior una serie de procesos que pueden activar o consulta, etcétera. Todo eso son servicios. Esos servicios los ofrece por medio de esta API que hace con SOAP. Bueno, yo voy a ir explicando un poco de el tema de REST. En general, el API REST usa sobre todo, ustedes en general parece que la usarían cuando ustedes accedan a un navegador, porque el navegador de alguna forma tiene una forma de procesar casi similar al verbo get,
que es el verbo más elemental que maneja el API REST. Al decir verbos es muy parecido a lo que vimos en SQL, que manejaba ciertos verbos, algunos para hacer consultas, otros para hacer inserciones en la base de datos, otros para hacer borrados y otros para hacer actualizaciones. Bueno, de la misma forma tiene estos verbos el API REST para hacer exactamente las mismas operaciones. Ven que hay guess, put, post y put es tanto para lo usan para insertar, crear objetos en una base de datos o en el servicio, y el get es para retornar datos o hacer consultas, y el delete para eliminar algún registro, etc. Entonces básicamente se basa en esos verbos que se mandan por la web, usando los servicios de la web. A todo esto lo estoy simplificando para que no sea muy engorroso, porque esto son muchas pilas de conocimiento que hay que tener en el medio. Entonces disponemos de estos como verbos que nos permiten hacer acciones contra ese servicio que nos ofrece alguna empresa. En este caso, ustedes también era el interés de ustedes AFIP. No voy a tratar específicamente AFIP, pero siempre le voy a poner ejemplo para que se imaginen cómo funciona todo esto. No voy a exponer AFIP porque, como dije, es un servicio muy extenso. Da para hacer un curso solo, hablar de los servicios que ofrece AFIP o ahora Arca. Es bastante complejo, un tema bastante complejo, pero de a poco yo le voy a ir mostrando ejemplos para que estén preparados para el futuro y cuando yo asimile más conocimientos, de llegar a poder hacer alguna interfaz simple. Y después, bueno, eso es cuestión de ir probando y bueno, también nosotros en módulos posteriores de esto vamos a seguir agregando conocimientos, y de esa forma pueden redondear mucho más y tener una base mucho más sólida para emprender esto de comunicarse con una API compleja como es la de AFIP o Arca. Bueno, el API REST usa como una estructura de datos que es la que sirve para enviar datos y leer datos. Son como formatos de archivos. Ya ahora les voy a mostrar el formato. Básicamente hay dos formatos que se usan en un montón de APIs. Ven que acá está, para el API REST se usa como un formato que se llama JSON, JSON, así dice acá. Para el SOAP se usa XML, y para GraphQL se vuelve a usar JSON. Acá abajo yo tengo un pequeño ejemplo de cómo se ve datos formateados con este formato JSON. Básicamente eso permite estructurar datos que son como estructuras anidadas. Por ejemplo, acá yo tengo aparentemente el dato de una persona. Entonces básicamente, para nombrar los campos, pongo el nombre del campo seguido de 2 puntos y el valor que tiene ese campo. En este caso ven que acá hay llaves. Eso significa que es un objeto. Un objeto a nivel programación, ya lo van a ver en la parte de programación orientada a objetos, pero en la parte de programación es como si estuviera emulando de alguna forma algo de la vida real, o una entidad de la vida real con una persona. Obviamente cuando hablo de emular son los datos, pero aunque un objeto también puede emular comportamiento, un objeto de programación estoy hablando, pero en este caso solamente lo que quiere representar son datos. En este caso, bueno, el nombre, 2 puntos seguido del valor del nombre, la empresa donde pertenece o trabaja, algo así es lo que significa. Acá el nombre de la empresa, siempre van acá falta una coma, pero todos estos campos van separados por comas. Después la edad, y acá tiene el valor de la edad. Ven que en el caso de tratarse de números no hace falta que lo englobe con comillas. Después tiene otro dato si es cliente, y tiene un valor booleano. Un valor booleano es algo que es verdadero o falso nomás. Y acá tiene un teléfono. Voy a sacar datos de contacto.
Pero si ven, dato de contacto a su vez tiene unas llaves. Significa que el contacto es una estructura ya más compleja, no es un valor solamente, sino que es una estructura. Una estructura que a su vez tiene dos campos, email y teléfono, con sus valores. Y a su vez, algunos de estos, por ejemplo, teléfono, también podría estar partido en dos campos, uno que se llame característica y otro número, y así. O sea que esto me permite como englobar estos objetos de que hablo, que representan entidades de la vida real, y están representados entre llaves, adentro los atributos de ese objeto o campos. Yo le digo campos para que sea más visual con el tema que han visto de base de datos. Y a su vez puede tener un objeto adentro de otro objeto. Esa es la riqueza de este formato. Este formato existe gracias a un lenguaje que se llama JavaScript, que lo usa nativamente. Por eso su nombre viene de JavaScript Object Notation o la notación de objetos de JavaScript o algo así. Algo así digo porque es algo complicado lo que estoy explicando, pero en la programación orientada a objetos trata de emular, digamos, de alguna forma el concepto de alguna entidad del mundo real. Puede ser un auto, una casa, una persona, algo de la vida real. A veces también puede ser abstracto. Y asignarle datos y comportamiento. En este caso, este formato solamente se encarga de datos, ¿sí? Entonces, así se vería, digamos, un registro, por decirlo de alguna forma, en el formato JSON. Después, el formato de XML, voy a mostrar algo parecido. El mismo contacto sería con estas etiquetas. Estas etiquetas se usan mucho en la web. De hecho, el formato HTML es como si fuera un hijo o un primo, digamos, de este formato que es XML. Este formato también es como que conceptualiza este tema del objeto. Y cuando yo quiero, digamos, englobar esa estructura, tengo que hacer una etiqueta que se llama de apertura, que está entre estos símbolos mayor y menor, con otra etiqueta similar, pero solamente con una barrita que tiene una barra cruzada. Eso significa que es una etiqueta de cierre. Entre esta etiqueta de apertura y esta de cierre, yo puedo englobar otras etiquetas de apertura y de cierre, y de lo mismo que hacía con el formato JSON, puedo englobar como un objeto dentro de otro objeto. Ven que acá, si yo pongo una etiqueta nombre, adentro pongo el contenido y la cierro. Ven, acá tengo la empresa, que es muy parecido al otro. Pongo el contenido y cierro. De alguna forma las etiquetas sirven como limitadores de ese contenido que quiero almacenar, y también expresan un poco en el nombre de la etiqueta que está guardando adentro, ¿sí? Entre empresa y empresa guarda el nombre de la empresa, entre edad y edad el número de la edad, y así. Este es el mismo ejemplo, pero el mismo ejemplo que hice acá en JSON, pero en el formato XML. Si ustedes ven una página web cualquiera, ven acá yo tengo la página web de la plataforma Moodle. Si yo pongo ver código fuente, las páginas web están formadas por etiquetas. Ven que acá hay una etiqueta, acá hay otra, y así hay etiquetas de apertura, ahí y ahí. Esto para el encabezado, y así hay un montón de etiquetas. Por eso digo que son lenguajes hermanos, como descendientes, el HTML y el XML. Trabaja de la misma o de forma muy similar al XML. Lo que pasa es que el formato XML es un formato formal para la transferencia de datos. ¿Sí? Con el tiempo se despreció un poco, porque si se fijan a nivel cantidad de información, ve que yo tengo que poner la etiqueta contacto y ocupo un montón de letras acá. Por cada etiqueta ocupo muchas letras. O sea, si yo contara la cantidad de letras que estoy usando acá, son mucho más grandes que esta cantidad de letras que estoy ocupando acá en este ejemplo con JSON.
a nivel computadora no importaría mucho, pero eso cuando se hace masivo, cuando son datos muy, muy extensos, sí, ya empieza a importar ese tamaño en el tiempo que tarda en comunicarse entre dos computadoras. Entonces, bueno, este fue un formato que fue primero que el JSON, se usaba primero, y este es el formato que justamente usa SOAP, que es una tecnología un poco más anterior. Siempre hablo de tecnologías que son anteriores porque SOAP todavía se usa, no es que no se use, sino que han salido otras tecnologías que son un poco más populares ahora, pero eso no implica que en el futuro haya otra tecnología que reemplace la actual y así. Son tecnologías que van evolucionando. Bueno, una cosa importante de las API, estos que nos permite interconectar dos sistemas, es que hay algunas que son abiertas. En el caso de la FIP es una API abierta en el sentido de que nosotros la podemos consumir, pero hay algunas API que son con seguridad, que se llama. Yo para consumir una API de AFIP, voy a seguir con el ejemplo AFIP, debo tener algunas credenciales que justamente me las va a otorgar el mismo organismo, y con esas credenciales yo puedo hacer consultas, puedo presentar informes, etcétera. Pero no es tanto como un usuario y contraseña, sino que hay todo un tema de estos como usuario y contraseña, pero con algo que se llama certificado, que es algo más elaborado. Es como si fuera un número gigante que nos permite identificar, y ese número va mutando para que no sea fácil que alguien nos lo robe y pueda digamos, personificarse como nosotros y hacer algo dañino. Entonces tiene varios sistemas de seguridad en el medio para evitar que sucedan esos problemas. Son APIs seguras, que se llaman, o sea, tienen seguridad, no significa que son absolutamente seguras, sino que implica que está manejando una política de seguridad que nos permite, siempre y cuando la usemos como corresponde, nos permite que esa transferencia de información sea totalmente segura, que no se pueda perder en el camino, no se pueda modificar, que no la puedan interceptar, etcétera. Un montón de cosas. Obviamente todo esto que estoy hablando, siempre y cuando mantengamos ciertas políticas o estructuras de seguridad. Por eso digo que no es algo simple manejar todo este tema de APIs. Puede ser simple en ciertas APIs que son libres y que no implican ningún riesgo comercial. Pero en este caso de AFIP hay un riesgo comercial ahí. Por eso que es una API que tiene varios niveles de seguridad. Hay que saber de token, hay que saber de firma digital, hay que saber de certificado, varias tecnologías que en conjunto otorgan esta seguridad. Entonces, bueno, acá yo he enlistado varias API, entre ellas también está, creo que por ahí puse la FIP, y si no es muy fácil, ingresan a la API de la FIP y van a ver que tienen un montón de manuales. Obviamente son manuales muy técnicos, alguien ya con conocimientos superiores de programación puede llegar a interpretarla y fácilmente, no fácilmente, sino saber linealmente lo que tiene que hacer para comunicarse. Lo mismo tardaría un tiempo razonable en hacer esa comunicación. No es algo que sea inmediato, es algo que lleva varios pasos a hacerlo. Pero, digamos, alguien con cierta experiencia lo puede llegar a afrontar eso. En cambio, si recién estamos empezando con base de datos y Python, son varios escalones todavía falta para llegar a hacer algo así tan independiente. No significa que haya algunos atajos, pero bueno, como dije recién, a veces las mejores implementaciones son las que responden todo lo que pide AFIP para que esto sea seguro, etcétera. Entonces, bueno, cada uno después puede tomar otro camino, pero en general hay que saber exactamente lo que está pasando, digamos, cuando se usan este tipo de servicios. Bueno, acá está la FIP. Si yo entro a esta web, van a ver que les voy a mostrar la documentación que tiene. No vamos a ahondar sobre esto porque, como les dije recién, estos son varios
serían quizás meses de clase para implementar, pero ven, acá tiene una serie de documentaciones que nos permite investigar un poco cómo funciona. Como mencioné, usa SOAP, acá Web Service SOAP, o servicios web con este tipo de protocolo. Y acá, bueno, acá hay muchísima información. Ahí empiezan a mencionar cómo trabajan. Acá, bueno, menciona esto de la seguridad con certificados digitales. Después está documentación de cómo funciona el flujo de datos cuando lo usen. Cuando dicen cliente, significa que cliente seríamos nosotros de la FIP. Somos la empresa el lado que consume el servicio. A ese lado que consume el servicio, o sea, que tiene datos o que manda datos a ese servicio que ofrece todos esos servicios, se llama cliente. Acá estaríamos nosotros, de este lado estaría FIP. Entonces acá hay como un diagrama de cómo va el flujo de datos. Acá el inicio de autenticación y autorización en la parte de seguridad. Y después el intercambio de información. Bueno, acá está explicado muy someramente, no es que sean es un curso de cómo funciona un API, sino ellos asumen que el que maneja esta información sabe cómo funciona un API. Entonces es muy escueta la información sobre eso. Ellos ya ahondan directamente a qué formato de datos hay que mandar, etcétera, dónde buscar el contrato ese que se llama. Bueno, todo esto lo va diciendo en estos manuales. Hay muchos manuales que se pueden bajar. Ese, por ejemplo, es un manual PDF. Yo acá tengo un manual en HTML. Bueno, acá explica un poco cómo funciona todo este servicio. Bueno, es muy extenso, como dije. Hay muchísima información. Y a veces acá parece que fuera mucha información y bastante adecuada, pero lo que pasa con estos sistemas que son muy grandes, a veces no está bien estructurada, o a veces faltan pequeños detalles. Esos pequeños detalles a veces son grandes huecos porque no es tan fácil llenarlos con el conocimiento para que esto funcione. Y por eso, bueno, es todo un tema implementar estas API. No es tan fácil, no es tan lineal como agarrar el manual y decir, tengo que hacer lo que dice el manual. No es tan fácil. Lamentablemente eso sería lo malo. Por eso muchas veces se contratan personas para que implementar esto, y a veces puede demorar, o alguna persona que ya lo implementó y lo tiene listo. Bueno, son muchos pasos, digamos. Pero bueno, no quería dejar de contestar las preguntas, porque bueno, yo acá anoté algunas de las preguntas y en eso hablaban de todo este tema de manejo impositivo. Por lo menos quería orientarlo por dónde va el asunto, aunque por ahora me parece que un escalón elevado todavía para afrontar con un nivel inicial de algún curso de SQL y Python. Esto necesita por lo menos un nivel más profundo de tratamiento de API, etcétera, para afrontarlo. No significa que alguien con habilidades lo pueda afrontar. Puede pasar que con este curso, más un poco de información que lea más leer la documentación, empiece a hacer algunas cosas. Pero, como dije recién, es una API que tiene seguridad, tiene varias tecnologías involucradas que escapan un poco a este curso y que hay que manejarlas bien para no tener peligro o errores, ¿sí? Acá en este caso ya estaríamos manejando dinero, entonces bueno, es algo más delicado. En este mismo documento Word que les mostraba, acá también, bueno, acá hay un catálogo de todas las, a ver si es el mismo que estamos viendo. Catálogo se le llama a todos los servicios o todos los métodos o procesos que tiene a disposición de alguien que quiera usar ese servicio. Y acá ven, acá tiene los servicios que tiene disponible. Quizás haya más, porque a veces no está del todo actualizada que en la página web de la FIP en los últimos servicios, pero en general está actualizada. Ven que tiene parte de obras sociales. Bueno, hay algunas cosas que escapan a mi conocimiento
fiscal, no soy contador, pero bueno, acá hay muchísimas servicios sí, áreas de servicio que tiene el AFIP. Bueno, acá hay muchísimo. Hasta para aduana, bueno. Todo esto son servicios. Todo esto, si yo hago clic acá, hay todo un manual de programación, cómo usarlo. O sea, esto es información que pueden tardar más de un año en leer, si la tienen que leer. Si tuvieran que implementar todo, nadie creo que va a implementar todo esto, pero es bastante extenso. Bueno, ahí tienen un montón de información para explorar. Después hay algo yo le he puesto muchos ejemplos acá de datos abiertos que no son estrictamente APIs, algunos sí, pero de alguna forma les va a dar la idea de esto de extraer información de afuera, manipularla y hacer alguna cosa. Acuérdense que yo voy a empezar a anotar acá como para hacer un concepto. Ustedes han incorporado SQL, que les permite usar básicamente bases de datos. Pero a todo esto falta todo un ecosistema acá. El SQL aporta una parte importante porque ustedes pueden procesar datos, manipularlos, transformarlos. Pero no es que no se pueda, SQL es muy poderoso. Pero se necesita un lenguaje de programación como Python, por ejemplo, para hacer procesos más elaborados. ¿Por qué esto? Porque Python no solo permite hacer estos programas que ya tenía SQL, sino que tiene acceso a un montón de paquetes que son código que ha escrito otra persona y que lo ha puesto a disposición nuestra. De alguna forma ahí Diana creo que se los mencionó, pero hay un sitio que se llama pypy.org. Si no lo acceden, esa es la dirección web. Lo voy pegando por acá para que ustedes después, esto se lo paso. Sí, acá está, ya estaba pegada. Este es el sitio oficial de paquetes de Python. Todo esto que ven acá, que pueden tener acá, por ejemplo, yo voy a poner AFIP, no sé si por las dudas. Si hago clic ahí, bueno, hay mucha gente que ha hecho paquetes para trabajar con el AFIP. Eso no significa que sean los mejores ni que sean los últimos. Yo no podría recomendar ninguno porque tendría que probarlo antes, exhaustivamente para decir. Pero bueno, acá algún programador desarrolló una forma de comunicarse con SOAP, con el AFIP, y hizo un paquete que ayuda a esa comunicación. Entonces, algunas cosas que son, por ejemplo, esto de mandar las credenciales, de establecer la comunicación, ver el contrato, etcétera, lo programa en un paquete y nos simplifica todo ese trabajo que tiene que hacer más o menos estándar. Eso es muy bueno. Pero ven, por ejemplo, este paquete que está acá, la última vez que alguien lo actualizó fue el 4 de octubre del 2019. O sea, lo más importante, lo que puede pasar es que este paquete esté discontinuado. Alguien lo hizo en su momento y en ese momento funcionó, etcétera, pero después ni lo vendió nada porque esto es gratuito. Pero lo abandonó el programador. Este parece más actualizado, está desde el 21 de agosto. Habría que verlo. Este es el 7 de agosto del 22, ese parece discontinuado. Bueno, y hay varios paquetes que, de acuerdo a cómo usemos Python, porque también Python tiene muchas formas de programar una aplicación. Uno puede usar, por ejemplo, de Google Colab, lo puede usar desde el escritorio, lo puede usar de un montón de lugares y con un montón de infraestructura, o sea, accediendo a distintos tipos de hardware en la máquina. Por ejemplo, ustedes lo usaron en la nube en principio, pero ustedes lo pueden usar local. Eso implica otras cosas. Entonces cada paquete está especializado en todo eso, en todo su contexto, entorno, más la comunicación con el servicio, por ejemplo, de AFIP. Entonces acá tenemos muchos paquetes para explorar. O sea, yo podría entrar a algún paquete, por ejemplo hacer clic acá, y acá me dice una descripción del proyecto,
Acá en general ponen el logo. Bueno, acá que no se vea el logo significa que por ahí está un poco abandonado. Bueno, no sé. El autor es AFIP SK. Este me parece que es si mal no recuerdo, este es un servicio pago. Hay una parte pública, pero es un servicio que hay que pagar para usar esto. ¿Sí? Por eso está actualizado en realidad, porque este servicio, esta parte es gratuita, pero hay una parte paga. Bueno, acá dice que los desarrollos no tienen una relación con la FIP, es algo que es fuera de la FIP, obviamente. Ahí dice para qué versiones de Python funciona, etcétera. Pero de esta forma ustedes podrían buscar paquete para lo que sea, para hacer juegos, para hacer estadística, para hacer lo que se le ocurra. Entonces, esto es muy bueno que lo tengan como referencia para buscar paquetes que necesiten ustedes solucionar algún problema en particular. Bueno, acá lo pueden hacer. Esto habló un poco, se habló en la clase sincrónica, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles el sitio que administra estos paquetes. Sobre todo porque estamos hablando de este tema de las APIs. Y bueno, ya voy a mostrar un ejemplo. Ustedes también hicieron algún gráfico. Ya les voy a mostrar algunas cosas más, que cómo consultar la documentación. También usaron Pandas. Lo voy a anotar acá para no olvidarme. El Pandas también tiene documentación. Me interesa que sepan eso porque es algo habitual cuando uno aprende esta tecnología, SQL, Python o alguna, de empezar a tener este vínculo con la documentación o con manuales, etcétera, para estar al día. No solo también para estar al día, sino para también ir progresando en todo en todos estos entornos de programación. A ver, como programador, tengo también que estar continuamente actualizándome porque tengo que cubrir las necesidades de mis clientes. A veces un cliente me dice, necesito hacer esto, entonces me tengo que poner a leer. No significa que un programador sepa todo, sino que tiene que ver el manual, pero este training, este entrenamiento, ya me da la posibilidad de leer algún manual, entenderlo cada vez mejor y o afrontar algún problema. Esto, por ejemplo, ustedes quisieran afrontar este tema de la FIP, como les digo, necesitan más pasos de conocimiento, porque estos pasos son por ahora básicos, pero necesitan saber lo que es un certificado, lo que es, estoy hablando de certificado de comunicación, ¿no? Certificado o de firma digital, lo que es una implementación de seguridad, etcétera. Entonces hay varios escalones que todavía hay que cubrir para usar un API. Bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí. Yo he estado mostrando en la parte de documentación. Ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplito de cómo usar algunas librerías y similar a API, porque a veces ya les voy a explicar que no es una API totalmente formada la que voy a mostrar, pero bueno, es como para darse una idea. Acá me voy a reconectar, pues se me ha desconectado. Esto ya se lo presentó Dayana en la clase pasada, es el entorno de desarrollo de Google Colab. Este entorno de desarrollo yo les voy a explicar un poco más también para darle un contexto. Este entorno de desarrollo se usa mucho para ciencia de datos. No es el único entorno de desarrollo que se use, pero es muy práctico para comenzar a aprender. ¿Por qué? Primero, no tengo que instalar Python, ¿sí? Todo esto se ejecuta, como se denomina, en la nube. En realidad, Google, que es el dueño de esta herramienta, nos da, al acceder a un cuaderno, ¿cómo se llama esto? Esto se llama cuaderno de Google Colab. Nos da una máquina virtual acá. Acá, si ven, hay algo que dice RAM y disco. Literalmente es como una máquina virtual. Que esa máquina virtual es como si fuera una PC que está en la nube, digamos. Una PC que nos da acceso a una determinada cantidad de memoria y una determinada cantidad de disco.
y procesador también, ¿sí? Procesadores que son más o menos potentes, especializados en esto de procesamiento de datos. Eso nos otorga Colab cuando nosotros nos conectamos. Eso que dijo conectando es porque en algún lado de su infraestructura Google tiene como una máquina virtual. Le llamo virtual porque es como una máquina gigantesca, pero que se parten en montones de maquinitas. Esa es la maquinita que nos asignan a nosotros para poder ejecutar todo esto, ¿sí? O sea, cuando nosotros le damos a ejecutar, no se está ejecutando acá local, se está ejecutando una máquina y que nos retorna este resultado. La idea de estos cuadernos es trabajar como con estas celdas, ¿sí? Celdas son como filas en realidad. Y hay de dos tipos, de código y de texto. Las de código yo puedo insertar código Python y ejecutarlo. ¿Cuál es el tema? Ese código o esas variables que voy creando ahí están disponibles para la siguiente celda también. O sea, yo puedo ejecutar esta celda, esta celda, esta celda. Y si yo la ejecuto, esa serie de variables o anotaciones que estoy haciendo en la memoria, que son las variables, las puedo usar en la siguiente celda. Pero no solo eso, las puedo combinar con texto también. Yo podría poner acá a lo que se llame texto y bueno, esto se puede subir y lo dejaré ahí y lo puedo poner al inicio si quiero. Y este texto, perdón, me equivoqué de lo que estaba subiendo. Voy a bajar esto, lo dejaré ahí. Sí. Yo a cualquier texto lo puedo subir. Perdón, pasa que no quería spoilear la parte que les quería mostrar, que lo dejé por acá. Bueno, acá. Este es el texto que quería mostrar. Este texto yo le doy doble clic acá y yo puedo escribir. Esto es texto nomás, ¿sí? No es algo que se ejecute. La ventaja de esto, de combinar celdas que son de texto y celdas que son de código, es que puedo documentar de alguna forma todo este proceso que estoy elaborando. No significa que no pueda meter comentarios también en el código, sino significa que puedo intercalar comentarios muy, muy elaborados, gráficos, etcétera, en esas celdas que son de texto, que no son solamente de texto, sino que tiene como un pequeño editor que se llama Markdown, esa forma de escribir. Y ese editor tiene características como los editores. Yo puedo poner negrita, puedo poner cursiva, puedo agrandar letras, etc. Eso hace que yo pueda hacer una visual agradable cuando esté documentando. Poder insertar imágenes, etc. Es como una diría un mini HTML, un lenguaje HTML que es como se realizan las páginas web, que me permite insertarlo ahí y hacer documentación para el que use este cuaderno. Acuérdense que este archivo se llama cuaderno en el Google Colab. En otros lados se puede llamar script de Python, también es todo un script, pero en general se llama cuaderno cuando está en este entorno. Como dijo Diana, cada una de estas celditas son ejecutables. Ven que se puede ejecutar con ese botoncito que dice ahí o presionar control y enter. De las dos formas se puede ejecutar cada celda, cada una de estas celditas. Yo no quiero vamos a ir llegando al final, que quiero mostrarle de qué se trata esta clase que he preparado. A todo esto, esta clase la he preparado especialmente por estas consultas. Es por esto que se ha demorado un poco más la publicación de esta clase, pero justamente lo quise contestar esta pregunta que ya había sido un poco recurrente, en el sentido de que están muy interesados en todo este tema de APIs e interacción con estos servicios externos. Entonces, bueno, no quería dejarlos con esa incógnita y quería intercalar esta clase que es un poco más elaborada de lo normal, para que no se queden con esa duda, sepan por lo menos una introducción a este mundo de la API, y que después, obviamente, esto en otros cursos que vamos a seguir ofreciendo, vamos a extenderlo si se suman. Y bueno,
Es un tema de estar más módulo, no hay otra forma de aprender esto. En este caso es un curso que es introductorio, pero hay un módulo más avanzado y etcétera. Después hay una parte también de ciencia de datos más elaborada, inteligencia artificial. Entonces todos esos pasos son más avanzados. Bueno, la primera celda lo que tiene es este comando que se llama pip. El pip es un manejador de paquetes de Python, que literalmente se llama pip, que es un manejador de paquete, algo que nos permite bajar código de ese sitio que yo mostré, de py.org, por ejemplo, y incorporarlo al proyecto que estemos haciendo. Cuando yo bajo ese código, lo coloca en un lugar, le asigna un espacio, lo deja disponible. Todo eso lo hace este comandito que se llama pip. Y está compuesto por otra instrucción que se llama install, de instalar, y el nombre del paquete al final. ¿Sí? Si yo creo que estaba acá. Si yo abro este paquete, ven que por acá me va a salir cómo tengo que instalar acá. Acá me dice, para instalar este paquete, por ejemplo, tendría que hacer pip install afib. Acá me permite copiarlo, pero ese es el comando que debería ejecutar. Bueno, yo estoy ejecutando este que se llama eFinance. Ahora les voy a decir que lo que es eFinance, lo voy a buscar acá también para que los tengamos. eFinance, para que lo vean. Es este. Este es un paquete que se llama acceso a un API que tenía Yahoo Finance. Si ustedes van a la parte de Yahoo Finance y entran acá, de lo que quedó Yahoo, que en su momento fue uno de los navegadores más usados del mundo, algunos servicios quedaron funcionando. Uno de toda la parte de finanzas de Yahoo. Hay varios servicios que están andando, pero este es uno de los más usados y habla todo sobre mercado, acciones, bueno, todo el mundo económico y finanzas en general. Este sitio publica todo, precios de acciones, las subas, etcétera, comentarios. Bueno, es un sitio bastante usado, no digo que sea el más usado, pero es bastante usado, o tiene bastante de referencia, lo toma. Hasta el 2017 tenía una API que uno podía usar para consultar, por ejemplo, precios de acciones. Hasta ese año aproximadamente. Después Google fue bajando muchos de esos servicios, o sea, desactivándolo porque obviamente no, por un interés comercial, no cobraba, entonces bueno, lo fue quitando de su publicación web. Pero bueno, hay gente que siguió manteniendo e hizo paquetes para acceder a estos datos de Yahoo Finance, como cuando usaba la API. Lo que hace este paquete básicamente es recorrer la web y lugares exactos. Es como que recortar, esto se llama hacer scrapping, y proporcionando esa información. Entonces yo podría preguntar, no sé, el precio de las acciones de Apple del último año y me daría todos los precios de esa acción. Obviamente es una API específica, yo no soy experto en esta API específica, pero hay un montón de documentación acá que puedo ver cómo funciona. Acá me dice cómo instalarla, etcétera. Bueno, yo lo que he querido ofrecerle acá en esta pequeña clase es cómo hacer algo con esta API. A modo de ejemplo, solamente porque la idea es que entiendan cómo funciona una API de alguna forma. De alguna forma y que tenga que ver con lo que hacen ustedes, sobre todo. No es el API de la FIP, que es algo muy complejo, pero es una API manejable y es una complejidad media, diría media avanzada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es correr este comandito, que lo que me permite es instalar este paquete de Yahoo Finance. Acá lo hace, pero bueno, me dice que ya está hecho, pues yo ya lo había hecho esto, y me muestra toda esta salida de que está
ya está, todos estos paquetes ya se bajaron y se instalaron. Entonces esa celda ya la ejecuté. Cuando lo ejecuta, acá me pone un 1, porque es la ejecución 1, y me pone cuánto ha tardado en ejecutarla. 8 segundos. Ahora voy a ejecutar esta otra celda, que lo que hace ya es usar un componente de Yahoo Finance, ese paquete, para usarlo. Yo acá lo instalé, pero no le he dicho a Python que lo use. Para usarlo se usa esta sentencia llamada import, que menciona el nombre del paquete y después da la posibilidad de ponerle un nombre o un alias. En vez de usar todas las funciones y cosas que tiene dentro, para usarlas debería anteponerle la palabra eFinance. En vez de hacer eso, le pongo if. Entonces es más corto para programar. Es un alias. Igual hago con pandas, que ustedes ya lo vieron en la clase pasada. Importo esos dos paquetes. Panda ya es estándar, así que en general no hay que instalarlo, ya está preinstalado en Python. Después creo dos variables, una que tiene este símbolo, que es el símbolo, una etiqueta que tienen las acciones. Este es el símbolo de Apple, digamos, es la abreviatura, por decirlo de alguna forma, que usa en la identificación de sus acciones, Apple. Y esto me permite bajar el listado de precios de Apple de, creo que el último año. Y hace un data frame head. Si se fijan, automáticamente el API de Yahoo Finance convierte esto a un data frame, que el data frame, ya lo vieron en la clase pasada, es una estructura que se maneja con pandas. Data frame es una estructura que es similar a una tabla, ¿sí? Y si lo ejecuto, va a consultar todo esto a Yahoo y se trae esta información. Y me va a mostrar las primeras filas con este comandito que se llama head. Me trae el encabezado de esa tabla que se trajo y acá me lo muestra, ¿ven? Básicamente me está mostrando, todo agosto me está mostrando, o por lo menos lo que tiene, ¿sí? 25 día a día me está mostrando por día. Esta API tiene lo que se llama granularidad. Creo que por defecto me trae día a día el precio de stock de alguna acción, pero podría ser cada 5 minutos, cada 1 minuto. Me trae esa lista, ese intervalo de tiempo lo puedo definir yo. Por defecto es un día. Todo eso está disponible. Si uno pone Yahoo Finance, hay millones de ejemplos en la web para usarla. Y no se olviden también que tiene a disposición las herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini. Si uno le consulta sobre estas paquetes que son tan populares, tiene información suficiente para respondernos bastante bien. Entonces ahí me he traído de este sitio web información. De la misma forma funciona una API formal. Yo ejecuto algún comando similar a esto, si hay un paquete que me lo haga transparente. En este caso hay un paquete que se llama Yahoo Finance, pero puede haber un paquete, por ejemplo, en el futuro para FIP y para otras plataformas que me hagan de interfaz o de mediador entre el que presta el servicio, por ejemplo, AFIP, y yo, que sería el cliente. Y esta información me la permite que la traiga y la use básicamente. Acá le puedo imprimir las columnas. Las columnas, ven que esto se llama multidimensional porque es como un data frame que ya no solo es cuadrado, sino que tiene como es cúbico. ¿Por qué? Porque acá yo he traído la acción de Apple, pero podría haber traído una lista de acciones. Podría traer las de Google, la de Tesla, y me hubiera traído todo junto. Es como si me hubiera traído muchos data frames y cada uno de esos data frames correspondería a una de las empresas. En este caso me he traído uno solo, así que esto cúbico puede molestar un poco, así que lo que hago acá es como
que me devuelva el precio, y esta dimensión que está de más, porque es una sola dimensión que tiene solamente Apple en toda la dimensión, pero si tuviera una consulta de varias empresas me hubiera traído varias dimensiones. La voy a eliminar porque no me hace falta, es una sola dimensión que yo sé que estoy hablando de Apple nomás. ¿Cómo lo elimino con eso? Este comandito, hay muchos comandos que son un poco más difíciles de explicar, pero acá es como que filtrara el data frame y me devuelve la parte de precio. No me interesa la parte de la empresa porque solamente dice Apple, toda esa dimensión. Me interesa el precio, sí, porque ahí tengo el precio de cierre, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de apertura y el volumen comercializado. Ejecuto eso, me quedo con los precios nomás. Ahí puedo imprimir cómo se ve ahora el data frame. Ven que ahora se ve diferente porque acá tenía siempre intercalado Apple, pero era todo de Apple, así que está de más. Ahora solamente tiene la fecha y después los precios de cierre, el más alto, el más bajo, la apertura y el volumen comercializado. Yo no soy experto en acciones, pero sé que estas variables son, como indicadores, son los más usados y nos permiten después hacer algunos gráficos interesantes. Por ejemplo, bueno, el volumen es la cantidad de acciones en importe que se ha movido en ese día. El precio de cierre es el último precio al final de todo el día comercial, cuando ya se cierra, digamos, en el último minuto ya se comercializan las últimas operaciones y ya llega la hora de cierre, digamos, ya no hay más operaciones después de la hora de cierre, y ese es el último precio que se usó para comercializar esta acción. Este es el precio de apertura, que es el precio que se da a la acción cuando inician las operaciones comerciales del día. Y este es el precio más alto detectado durante todo ese día comercial. Y el precio más bajo que se detectó durante todo ese día comercial. Y todas esas variables me permiten hacer algunos gráficos, por ejemplo, los famosos gráficos de vela, o son tipo bigote. Bueno, yo no soy experto en esto, vuelvo a recalcar, pero sí los he visto y son gráficos muy usados en toda la parte de trading y de manejo de acciones en el mercado. Yo me he puesto un pequeño objetivo acá, que es estos datos que me he traído por el STAPI de Yahoo Finance, volcarla a una base de datos MySQL. De alguna forma, Diana les mostró algunos ejemplos. Yo les he mostrado un ejemplo todavía más fácil para esto de volcar datos. Hay muchas formas de hacerlo, ninguna es la correcta, sino hay muchas formas de hacerlo. Una de las que yo uso más es abrir acá esto. Y acá, bueno, acá ustedes creo que ya vieron en la otra clase cómo vincular su Google Drive. Eso tiene buenas ventajas y algunas desventajas. La única desventaja que yo veo a veces puede ser que esto es un tema de seguridad. Tengamos cuidado con quien le compartimos los cuadernos, porque eso significa que va a tener acceso a nuestro Google Drive. Pero si es un cuaderno privado no hay problema. Pero hay otra forma, que es tirando archivos o creando archivos en esta sección, que es, acuérdense que esto es una máquina virtual en realidad. Este es un disco como efímero, ¿sí? Cuando se cierre esta máquina virtual, todo lo que está acá adentro se pierde, pero yo lo puedo bajar también. Entonces acá lo que está tratando de hacer es crear una base de datos de SQLite. La va a crear acá en este espacio, y después con este comandito lo que va a hacer es volcar esta tabla que está en pandas en esa base de datos. Le va a poner el nombre acciones. Como no existe la base de datos acá, acuérdense que SQLite, la base de datos cuando está vacía es un archivo en cero. No en todas las bases pasa lo mismo. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un archivo acá. Acá pongo botón derecho. Puedo subir también archivos, puedo subir una base de datos acá. Puedo hacer varias cosas. Podría subir la base de datos de SQLite. Podría borrarlo. Puedo crear una carpeta.
Es súper interesante. Bueno, yo lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo, y le voy a poner este nombre que dice acá, stockdata.db. Stockdata.db. Básicamente lo que he hecho ahí yo es crearme este archivito. Está vacío, este archivo no ocupa espacio, pero para SQLite es suficiente para meter una base de datos ahí. O sea, SQLite se va a encargar de ponerle los datos ahí. Entonces voy a ejecutar este comandito. Lo que va a hacer es conectarse acá y usarlo para guardar los datos. Ven que acá está antepuesto como una palabrita que se llama content. Esto ya lo había hecho antes. Yo podría borrar esto, ¿ven? Yo podría hacer esto. Lo borro eso. Y yo quiero obtener la ruta de este archivo. ¿Dónde está? Yo hago botón ahí, o botón derecho, es lo mismo. Luego copiar ruta de acceso. Eso me deja copiado la ruta de cómo se accede a este archivito que representa la base de datos de SQLite. Y ahí la pegué. Yo ya la había hecho antes, por eso tenía ese dato. Y ahora lo voy a ejecutar. Lo ejecuto y me dice que se guardó en data frame. Entonces acá yo tengo en realidad una base de datos de SQLite. Pero me tendrían que creer que es una base de datos de SQLite. Lo que voy a hacer es demostrarle que grabó todos estos datos del API de Yahoo Finance acá. ¿Cómo lo hago eso? Lo voy a descargar. Básicamente lo descargo. Ahí se me está descargando. Se descargó. Voy a la carpeta download. Es esa. Perdón, lo voy a borrar porque ya lo tenía descargada yo. Esto ya lo hice como prueba, pero lo voy a hacer de nuevo solamente para que vean que realmente la descargo. Descargar. Ahí la descargué. Se llama stockdata.db. Si esto lo abro con lo puedo abrir con el SQLite Studio, que ya está definido por defecto en realidad. Ahí le pongo a abrir con SQLite Studio, le voy a aceptar. Ahí se demora un poquito, pero fíjense, acá tengo una tabla que se llama una base de datos que se llama StockData, que está bien, es el nombre que tiene. Y acá tengo una tabla que se llama acciones, que es esta tablita perdón, voy a mostrar el código acá, que es esta tablita que puse acá, el nombre. Y ahí tiene la estructura que es igual que el data frame, la fecha, el precio de cierre, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de apertura y el volumen comercializado. Y si me voy a datos, ven, está lleno de datos. Esto es súper impresionante. Ven, tengo datos del 25 de agosto hasta el 23 de septiembre. O sea, tengo el mes completo. Me trae un mes por defecto. Esto después lo podría ir yo trabajando históricamente también y sumarme todo lo que yo quiera. Pero bueno, es súper interesante. Acá tengo día a día todos estos valores estadísticos sobre Apple, obviamente. Acá le podría agregar una columna que diga el símbolo de Apple y ya tenía una base de datos para almacenar los distintos precios de acciones. Este es un ejemplito nomás para que vean, pero bueno, es súper poderoso. Después hay un gráfico de velas que le mencioné recién que se puede hacer con Matplotlib, pero necesita algunas capacidades más para hacerlo. Y esas capacidades las ofrece también un paquetito que se llama MPL Finance, que significa para hacer gráficos financieros. Yo lo voy a instalar, eso ya estaba instalado, pero lo voy a instalar de nuevo. Me dice que ya está instalado. Y voy a hacer un grafiquito que ya lo tengo acá, pero lo estoy spoileando. Que voy a borrar el resultado para que no se vea. Se puede borrar el resultado. El gráfico de vela, acá yo pegué es una celda de texto. Yo pegué este grafiquito para que mostrar cómo es la interpretación de una vela. Todos ustedes ya saben, pero bueno, lo puse como referencia. Que el precio de apertura, el precio de cierre, este es el precio máximo que se ha encontrado
el próximo mínimo que se ha encontrado. Esto es cuando la flecha, la velita es verde. En el caso que sea roja es exactamente al revés, porque significa que esa acción fue en baja. La flechita verde significa que esa acción fue en alta y esta acción fue en baja. Y acá genera un gráfico. Yo lo voy a ejecutar a esto con esos datos del dataframe. Y miren, esto es impresionante, muy bueno. Yo acá tengo todo este gráfico del mes completo de la evolución de Apple. Y esto está con los datos traídos desde el API de Yahoo Finance. Bueno, este es un mini ejemplo, no es algo súper elaborado, pero nos permite ya ver cómo trabajar con un API. En este caso una API financiera. Quise traer algo que les sirva a ustedes o que tenga que ver con la profesión. En otros cursos hemos mostrado API desde clima, ciencia u otra cosa. Tratamos siempre de adaptarlo a las especialidades que más lo desean en este curso. En este caso ustedes son todos especialistas en economía, en ciencias económicas. Entonces, bueno, trato de generar un ejemplo. Yo no soy experto en esto, pero algunas cosas sé. Y en la parte de economía, obviamente estoy hablando. En la parte de programación, sí, ya llevo varios años haciendo esto. Pero bueno, este es un ejemplo simple de cómo acceder a un API y cómo retomar un gráfico elaborado. Esto también lo voy a dejar a disposición. Acuérdense que esto es gracias a que es una combinación de el API de Yahoo Finance y Pandas. Pandas es una librería que es muy importante en ciencia de datos. Hay otras librerías también que se están usando, pero Pandas permiten no solo esto de vincular librerías, sino también nos permite, por ejemplo, vincular datos de un Excel, vincular datos de un SQLite, como dice recién. Acá lo pasé a SQLite y me lo traje. Eso es muy bueno, se puede hacer al revés. Yo también puedo subir a un SQLite y sacar datos, también se puede hacer. En vez de un SQLite podría tener una planilla Excel, también puedo subir acá una planilla Excel y hacer exactamente lo mismo, o un archivo CSV, hasta una página web. Es tan potente el Pandas que podría entrar a la página de Yahoo Finance y decir, bueno, esta es la tabla, estos son varias tabla de datos. Esa es una tabla de datos, esta otra tabla de datos y esta otra tabla de datos. Hay una parte que extrae datos de HTML y básicamente se posiciona en las tablas. Entonces, de una página web me dice, tengo 10 tablas, esta será la tabla 5, esta es la tabla 6, y yo me puedo traer los datos de la tabla 5, por ejemplo, y me los trae automáticamente. Eso también se puede hacer con criptomonedas. Yo lo he hecho ejemplos con criptomonedas, con otras APIs que existen. Así que bueno, esto sería un pequeño ejemplo de una API. En este caso estoy trayendo datos nomás. Las APIs son más poderosas que esto. A veces permiten modificar datos, permiten actualizar datos, etc. Pero bueno, quería traerles un pequeño ejemplo y esta pequeña introducción a todo este mundo de la API, que es bastante extenso. Esto quería mostrarles una última cosa para que cerrar todos estos temas. Siempre mi recomendación es que consulten las webs de referencia. Las webs de referencia significa que, por ejemplo, el Google Colab, cuando ingresan al Colab, muestra esta web en donde hay muchos ayudas que nos dicen cómo trabajar con todo esto. Y esto no lo pasen por alto porque hay muchos ejemplos que son buenísimos, están muy claros y esto nos permite, ir extendiendo los conocimientos. Por ejemplo, acá hay una guía de Markdown. Este es el lenguaje que usa para las celdas de texto. Y acá nos dice cómo, por ejemplo, cómo poner en negrita un texto. Yo tengo que poner asterisco, asterisco. ¿Sí? Y escribo cualquier texto y pongo asterisco, asterisco. Eso me hace un texto que sea en negrita. Ese es el lenguaje que usa el Markdown para poner un texto en negrita. O sea, yo acá hago una celda de texto. Y si yo pongo hola,
y le doy control enter, o al enter, ven que se ve hola. Pero miren, si yo pongo asterisco, 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 ven que automáticamente lo puse en negrita. Esos son comandos Markdown para el texto. Es muy interesante, porque entonces yo puedo formatear esa documentación y darle más énfasis al texto o más expresividad. Bueno, eso se hace con el Markdown. Esto está acá en el inicio de Colab, está esta guía. Lo mismo se las puedo pasar. Este es un cuaderno a su vez que está explicando cómo es el Markdown, cómo puedo hacer listas, cómo puedo hacer fórmulas, cómo puedo hacer un montón de cosas. La verdad que es un lenguaje, un metalenguaje súper potente, el Markdown, para hacer esta documentación. Después yo voy a poner matplotlib. Si yo pongo matplotlib, este es el sitio oficial de matplotlib. Se los quería mostrar porque miren, acá abajo tienen algo que se llama examples, y acá tienen todos los tipos gráficos que pueden hacer con matplotlib, todos. Lo mejor de esto es que si yo hago clic en cualquier gráfico, tengo un ejemplo listo para pegar. O sea, yo agarro este ejemplo, lo copio, creo un cuaderno de Colab, ahí me va a abrir una máquina nueva, se tarda un poquito, ven que está, eso me lo va a conectar, y lo voy a pegar acá, ese comando. Bien, dice que tengo más sesión activa. Listo. Entonces hago clic ahí y lo ejecuto. Este es el ejemplo que acabo de bajar. Bueno, no me voy a dejar porque tengo muchas. Este lo voy a cerrar. Y finalizar sesión. Google no permite que haya tantas cuadernos abiertos al mismo tiempo. Ahí lo voy a ejecutar. Y miren, yo ya he podido hacer este pequeño gráfico y acá puedo explorar, bueno, cómo está hecho, etcétera. Entonces es súper importante consultar la documentación de todas las librerías. Bueno, acá tengo muchísimos gráficos para hacer. También los puedo bajar directamente. Acá puedo bajar todo el código en un archivo comprimido y descomprimirlo en mi máquina para probarlo. Pero igual pasa con Pandas. Si yo Pandas Python voy a poner para que sea más fácil. Este es el sitio oficial de Pandas. También tengo un montón de documentación, la referencia, cómo se usa, etcétera. Yo les recomiendo siempre que tengan esa referencia a mano para usarla. O sea, ahí van a ver ejemplos de muchísimas cosas para hacer con cada paquete. Bueno, hasta ahí sería la clase esta de introducción a la API. Todo este material se los voy a dejar en la plataforma. Bueno, espero que les agrade y bueno, cualquier comentario es bienvenido para ir mejorando esta clase, y también, bueno, para que tengan material, porque esto lo he sacado de las preguntas que ustedes hacen. Hay una parte importante después que Python nos va a ayudar a automatizar. Esa es una palabra que tienen que tener siempre en mente, que es automatizar. Significa que es hacer paso a paso un montón de tareas que puede hacer Python. Eso es una cosa que también tienen que tener en cuenta, que pueden usar el lenguaje para hacer esas tareas. Bueno, espero que les haya gustado, y cualquier consulta estoy a su disposición.